Mi nombre es Rubén Piacentini, soy director del Grupo de Física de la Atmósfera, Radiación Solar y Astropartículas del Instituto de Física Rosario, dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. También soy profesor honorario de esta universidad en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. El tema que nos convoca es el cambio climático y en particular vamos a tratar de dar respuesta a dos preguntas clave. Primero, si es efectivamente real el cambio climático, y segundo, si somos los humanos, la actividad humana, la principal responsable de este cambio. Para comenzar el análisis del tema, tenemos que comprender al clima. Y el clima se refiere a un estado particular de la atmósfera en un determinado tiempo y en un dado lugar. Por ejemplo, decimos el clima de invierno en Rosario. El clima tiene muchas variables: la presión, temperatura, humedad relativa y otras. Pero la que nos va a interesar en este análisis es principalmente la temperatura. Y para ello, para comprender la temperatura, vamos a recurrir a información que está disponible tanto con base terrestre como con base satelital. Y en particular, la base de datos terrestre corresponde a mediciones realizadas con termómetro aproximadamente desde alrededor de la década de 1880 en adelante, y anteriormente con datos derivados de anillos de los árboles que van creciendo año a año, los niveles de acumulación de la nieve año a año en lugares como la Antártida, como Groenlandia, y otras informaciones. Con eso podemos retroceder miles de años. Y a nosotros, en particular, en este tema nos vamos a concentrar en el último milenio. Y lo que hemos hecho con el profesor Arun Mujumdar de la Universidad McGill de Canadá es determinar la pendiente de la variación de la temperatura en el periodo que va desde el año 1000 al 1900. Y esta pendiente fue levemente decreciente, es decir, la temperatura decreció del orden de 2 centésimas por siglo, muy poco. Pero lo que observamos, basado en estos datos científicos de mediciones y nosotros con nuestro análisis matemático, es que la temperatura cambió abruptamente a una tendencia positiva que en el siglo pasado fue del orden de 6 décimas de grado. Y si agregamos los aumentos que se registraron este siglo, ya estamos del orden del grado centígrado de incremento de la temperatura ambiente desde la revolución industrial en adelante. Como vemos, el cambio climático es real. Si es real, lo vamos entonces a denominar también calentamiento global, y tenemos que investigar cuáles son los principales responsables de este cambio climático. Como principal responsable encontramos al dióxido de carbono, uno de los famosos gases de efecto invernadero que al ir a la atmósfera crean una capa que evita que parte de la radiación solar que llega a la Tierra y que la calienta, y la radiación, sobre todo la radiación terrestre, generada aquí por la Tierra, pero sobre todo por nosotros, los humanos, se pierda. Y entonces, evidentemente, eso determina un aumento de la temperatura ambiente. Este tema del dióxido de carbono es fundamental porque, siendo el principal responsable, tenemos entonces que actuar sobre quién produce el dióxido de carbono. Y es esencialmente producido por los famosos combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, pero también la deforestación no retira de la atmósfera el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, y es también un factor negativo, cortar árboles. Por ende, desde ya vemos que dos soluciones a este problema son reemplazar la matriz energética, que en gran medida se basa en estos combustibles fósiles, por matriz energética de energías renovables, no contaminantes. También aplicar la eficiencia energética y reforestar, entre muchas otras medidas. Le siguen al dióxido de carbono
el metano, gas producido esencialmente por el ganado vacuno y por los residuos sólidos urbanos que se descomponen y el gas metano se va a la atmósfera, y por el óxido nitroso que se usa en la fertilización agrícola. Habiendo registrado a los principales responsables de este aumento de la temperatura ambiente, tenemos que convencernos que somos nosotros, los humanos, y que es la actividad humana la principal responsable. El sol ha sido investigado, si podría haber aumentado la temperatura ambiente, pero lo ha hecho en muy pequeña proporción, según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del 2013 de Naciones Unidas. Entonces, conociendo ahora la situación de la realidad del cambio climático o calentamiento global y del hecho de que los responsables han sido generados principalmente desde la revolución industrial hasta ahora por la actividad humana, la pregunta que nos queda por responder es, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Y también el panel intergubernamental ha hecho predicciones para este siglo, y estas predicciones se pueden clasificar en optimistas, intermedias y pesimistas. Las optimistas dicen que la temperatura ambiente a final de siglo no va a aumentar más del orden del grado, pero claro, tendríamos que ya iniciar acciones para solucionar el problema como lo indicamos anteriormente, lo cual es muy difícil de cambiar la matriz energética y todos los sistemas que usan estas fuentes de energía, los sistemas de movilidad, los motores, y aislar mejor los edificios. Muchísimas medidas habría que tomar, lo cual es fundamental, pero lleva un tiempo. Entonces, existen otros escenarios, además de este optimista, que son los intermedios, que la temperatura ambiente puede ir alrededor de 2,5, 3 grados a fin de siglo, y el pesimista, que si seguimos como hasta ahora, con muy poco cuidado del medio ambiente y sobre todo de evitar las emisiones de estos gases de efecto invernadero, la temperatura ambiente puede subir hasta 4, 5 o más grados a fin de siglo. En consecuencia, tenemos que hacer un esfuerzo notable, tal como fue sugerido a las distintas naciones por Naciones Unidas al convocarlas en el famoso Acuerdo de París en diciembre de 2015, y 190 países firmaron, entre ellos la Argentina, que se iban a comprometer a reducir estas emisiones. Somos entonces responsables de colaborar con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el planeta, para nuestro país, para nuestra familia y para los niños del futuro. Pensemos en ellos, pensemos en todos para buscar estas soluciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto poder participar de esta conferencia de la Universidad Nacional de Rosario alrededor de temas tan importantes como lo que son nuestro futuro, el cambio climático y toda la implicancia que tiene en esto que ya era preocupante, nuestro planeta, después de las consecuencias que esta pandemia, que aún no termina, pero todos sabemos que va a tener un impacto en la vida, en el trabajo y en general en toda nuestra civilización, ¿no? Creo que esta pandemia va a marcar cambios importantes en nuestra cultura, porque pienso que la pandemia puso al desnudo un conjunto de factores, de situaciones que nos permiten repensar nuestro funcionamiento como sociedad, como economía, nuestra relación con la naturaleza. A veces uno escucha que se habla de, bueno, ¿cuándo volveremos a la normalidad después de la pandemia? Y sería interesante también preguntarnos a qué normalidad quisiéramos volver, o si lo que sucedía antes de la pandemia lo consideramos normal. La pobreza, la exclusión, la concentración de riqueza sin límite, el peligro del planeta llegando ya
digamos, a situaciones muy complicadas y conflictivas de sustentabilidad ambiental, un consumo, digamos, que es muy difícil de sostener por las leyes de la bioeconomía, ¿no es cierto? Nuestro planeta tiene una determinada capacidad, no lo podemos aumentar más allá de nuestras intenciones. Entonces las reflexiones son en torno a esto, ¿qué mundo nos deja la pandemia? Yo creo que uno de los cambios importantes es entender que detrás, o más que detrás, en la base de cualquier funcionamiento económico está la vida. Sin vida no hay economía, sin vida no hay ninguna cuenta ni ningún cálculo de rentabilidad posible. Y tenemos que preservar la vida como un factor fundamental de nuestra, digamos, de nuestra sociedad. También la importancia del trabajo. Sin trabajo no hay producción. Fíjense que el efecto de la pandemia, el efecto de paralizar gigantescas masas de trabajadores que no podían ir a trabajar por una cuestión sanitaria, puso de manifiesto algo que por obvio parece como oculto, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital, que es el otro factor de la producción, había ocupado el centro de la escena y casi era como secundaria la participación del trabajo, ¿no? Bueno, esto pone de vuelta las cosas un poco en el mismo plano, ¿no? No hay producción sin la concurrencia de los dos factores, el trabajo y el capital. Y es hora de que el movimiento de los trabajadores y la defensa del trabajo sea uno de los ejes. Creo que estaba todo muy centrado en la protección del capital, la seguridad del capital, la atracción del capital, la seducción del capital, y nosotros en definitiva creemos que esa etapa está siendo cuestionada. Asimismo, el rol del Estado. El rol del Estado se ha descubierto imprescindible en esta pandemia, no solamente por la cuestión sanitaria, muy importante en términos de que nos demostró que tampoco el Estado solo puede, porque los estados que consiguieron, los gobiernos que consiguieron el apoyo de su comunidad para enfrentar la pandemia, donde pudieron asociar, ¿no es cierto?, la política pública con el apoyo ciudadano, fueron los que mejores resultados lograron. Es saludable decir que todos los objetivos que se proponga el Estado, en la medida que lo haga de manera participativa y asociada con su comunidad, es mucho más fructífero, mucho más productivo y mucho más eficaz. Si el gobierno va para un lado y la sociedad para el otro, bueno, hemos visto varios países que eso ha causado serios problemas sanitarios, ¿no es cierto? La gente no escuchando a su gobierno y el gobierno imposibilitado de poder resolver el problema sanitario. Entonces estos factores, ¿no?, de la recuperación de la vida como concepto, donde hay que ampliarlo a no solo la vida humana, sino nuestro ecosistema y nuestra relación con toda la naturaleza, a la cual también debemos cuidar y preservar, porque también sin ello es imposible ningún tipo de economía. La importancia del trabajo, la importancia del Estado. Ahora, ¿qué Estado aspiramos? Nosotros creemos que el Estado tiene que no solo marcar las políticas y los lineamientos, porque ahí no acaba, el Estado tiene que ser como un coorganizador, ¿no? A veces hay una palabra que define esto, que es porque muchos creen que el Estado tiene que arreglar como el hardware, ¿no?, de la economía, meter inversiones y generar una máquina mucho más moderna con el hardware. Otro dice, no, el Estado lo que tiene que mejorar es el software, ¿no? Cómo genera otro tipo de resultados de ese sistema. Nosotros creemos que
el Estado tiene que trabajar en el plano del Orwell, o sea, la organización. ¿La organización de qué? Y en principio la organización de la riqueza, la organización económica es la organización de la riqueza, entendiendo que hay tres sectores fundamentales. Uno, el propio Estado, con su gasto público, con sus lineamientos para resolver el tema de la obra pública, la vivienda, el gasto social. Otro, el sector del capital, que va a seguir existiendo, que es una realidad, pero al que hay que ponerle límites o encastrarlo en un modelo donde también haya otro espacio, que no sea solo el mercado y el capital. Y el tercer lugar es para la economía social y solidaria. Yo creo que la economía social y solidaria está llamada a ser un tercer motor, un motor importante, que puede colaborar en esto de poner en marcha la economía después de la pandemia, pero aspirando a una nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad que esté, digamos, más cerca de generar relaciones no de dominación, ¿no es cierto?, sino relaciones de libertad y de equidad, ¿no? Ese sería, me parece, y ese objetivo creo que se consigue en la medida que se entienda el funcionamiento de estos tres sectores con sus determinantes, con sus lógicas, pero también con la posibilidad de tejer alianzas y denominadores comunes. Bueno, ojalá que esto les sirva para este debate y podamos repensar una civilización distinta, no basada en la violencia ni en la muerte, sino basada en el amor y en la justicia. Creo que eso es la aspiración que todos tenemos como un futuro sostenible. Muchas gracias. Soy Damián Berceñazzi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad de Rosario. Nos preguntan cómo sería un futuro sostenible en relación a nuestra salud en el impacto de los ecosistemas. Y la verdad es que el impacto en los ecosistemas que tiene nuestra acción, nuestra praxis como seres humanos y como sociedades, es realmente uno de los principales problemas que hoy tenemos. Hoy estamos transitando una crisis pandémica que es absolutamente antropogénica, ya sea porque hubo un descuido en un laboratorio o porque hubo una alteración de los territorios salvajes que obligó a un encuentro forzado entre seres humanos y especies no domesticadas. No hay dudas de que es la acción humana la que está detrás de esta transformación patógena de un virus de la familia de los corona. Pero en realidad eso no es más ni menos que la expresión de una crisis civilizatoria que venimos atravesando desde hace varios años a partir fundamentalmente del endiosamiento del extractivismo como la herramienta para el desarrollo de nuestros pueblos. Y entonces, si queremos pensar los futuros sostenibles, lo que tenemos que repensar desde nuestro punto de vista básicamente es qué modelos de producción queremos. Modelos de producción y de reproducción social, también económica, pero que fundamentalmente tienen que ver con una estructura cultural que se nos ha impuesto, en donde algunos creen que determinados territorios del planeta son áreas que pueden ser sacrificadas en beneficios de otras. Y por eso los nuestros, los territorios del sur, han sido asignados como los territorios que tienen que soportar el embate y el estrago que el extractivismo provoca. Por eso la agroindustria de transgénicos dependientes de agrotóxicos, por eso la megaminería también aliada y necesitada de sustancias tóxicas, por eso el hidrofracking del gas y del petróleo que destruye los territorios y los espacios de producción de alimentos para transformarlos en espacios de nuevas áreas de sacrificio, espacios de destrucción y de muerte. Hoy los seres humanos parece que hemos perdido algunas nociones básicas de qué es lo que nos permite vivir. Por ejemplo, el respirar, que es el primer elemento clave que necesitamos nosotros para poder vivir y subsistir, hoy se transforma, según la OMS, en la causa de 7 millones de muertes al año por la calidad del aire de nuestras ciudades. El beber agua para poder hidratarnos y garantizar nuestras funciones vitales es también un problema cuando el río Paraná, por ejemplo, de acuerdo a investigaciones del CONICET, está cargado de agrotóxicos propios de la agroindustria que no deberían por qué estar en nuestra agua y que no son filtrados de ninguna manera.
El incorporar comida a nuestros cuerpos debería ser un acto de alimentarnos, pero cuando esa comida está envenenada o con transgénicos o es ultraprocesada no es un alimento, y entonces nuestro organismo pierde la posibilidad de desarrollar su sistema inmunológico saludablemente y hacer frente no solo a este nuevo virus patógeno, sino a un sinnúmero de elementos que pueden poner en peligro nuestra salud. La salida a eso, desde nuestro punto de vista, no es volver al punto de partida para con más biotecnología y con más extractivismo intentar resolver lo que esa biotecnología cinética y ese extractivismo han generado, sino por el contrario, debemos empezar a pensar nuevos escenarios de la mano de las organizaciones campesinas, de los movimientos sociales de vecinos urbanos, periurbanos y rurales, de la mano de las organizaciones de trabajadores, con una universidad que se ponga al servicio de la sociedad y de las comunidades y no de las corporaciones y de los gobiernos, y fundamentalmente a partir de la recuperación de una ética de la vida, como dice el Manifiesto por la Vida. No podemos creer que la salida a los problemas que ha generado este modelo de producción extractivista sea, por ejemplo, transformar a nuestro país en el chiquero de China para que sea nuestro país uno de los países más en la línea de países provocadores, generadores o facilitadores de mutaciones genéticas de virus y bacterias que después se terminan transformando en pandemias o en problemas pandémicos en nuestro planeta. No podemos pretender que nuestro país salga de la crisis hacia un futuro sostenible de la mano de modelos de producción que aumentan el uso y el abuso de los antibióticos, generando resistencia antimicrobiana no solo en especies animales sino también en seres humanos y contaminando nuestros suelos y nuestras aguas con ese tipo de sustancias. No podemos seguir pretendiendo que la salida a la crisis sea ir por el camino que los generadores de la crisis nos indican. Vamos hacia otras salidas, vamos hacia otros horizontes. Nosotros creemos que depende mucho de la capacidad que tengamos de reflexionar y repensarnos. Si seguimos estimulando la quema en las islas de los humedales para transformar a los humedales en territorios productores de carne a partir de que ya no se puede hacer eso en los campos tradicionales porque allí están los desiertos verdes de transgénicos y agrotóxicos, claramente no es la salida, porque contaminamos el aire, porque destruimos los humedales que son elementos vitales, sistemas vivos fundamentales para nuestras vidas y la salud de todos nosotros. Entonces, una vez más, la recuperación de los diálogos, la recuperación de los vínculos amorosos, solidarios y colectivos es lo que queremos nosotros, nos va a permitir recuperar la posibilidad de pensar y construir futuros saludables, futuros que realmente den cabida a las próximas generaciones desde el respeto de la diversidad, desde el respeto de no solo los tiempos, sino fundamentalmente las necesidades que cada una de las especies que hacen a nuestro planeta van teniendo. En ese sentido, este tipo de diálogos estimulados desde nuestra universidad y desde el observatorio es para nosotros una de las claras acciones o síntomas de salud que podríamos estar ofreciendo desde nuestra universidad pública. Convocarnos a dialogar y a repensar juntos sobre un futuro saludable implica para nosotros convocarnos amorosamente a establecer un diálogo de saberes que plantee como primer premisa no más extractivismo y como segunda premisa las construcciones colectivas de estrategias comunitarias, participativas, de cuidado de la salud, ya no desde la lógica del vigilar y castigar del complejo médico-militar que se nos ha instalado, o policíaco que se nos ha instalado y que muchas veces reproducimos en nuestras facultades, sino desde la lógica del cuidado colectivo, solidario y amoroso que las comunidades ancestrales, que las comunidades campesinas, que los pueblos originarios y que también nuestras comunidades urbanas saben tener y resguardar para cuando, como decía José Martí, lleguen épocas en las que valga la pena hacerlas nacer. Hola a todas y a todos, soy Natalia Feldman, subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rosario. Quería agradecerles haber participado en este ciclo de charlas. Para mí es un honor hacer el cierre. Entiendo que es el primero de muchos que vamos a hacer en conjunto con el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Quiero agradecerle a todo el equipo que hizo el laburo de armar las charlas, de convocar a la gente, de hacer la edición. Y quería agradecerle a ustedes que se han quedado a escuchar todas las charlas y por supuesto a los expositores. Desde la Municipalidad de Rosario tenemos un compromiso muy grande en llevar adelante todo el proceso de mejora del ambiente
antes y después de la cuarentena. Lo que quiero que sepan es que estamos prontos de sacar adelante el Plan Local de Acción Climática, que es una hoja de ruta de todos los proyectos ambientales que tenemos que definir en la municipalidad, con el objetivo que para el 2030 se reduzca como mínimo un 30% de las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, que son las principales causantes del cambio climático. Ese sería el compromiso, la meta del Plan Local de Acción Climática. Estábamos trabajándola, ya les digo, desde el 2016, y en el interín de este cambio, de esta nueva normalidad, nos hemos replanteado muchos proyectos y muchas prioridades. Tenemos 6 ejes de trabajo, los 3 que son de mitigación, que son los que estamos trabajando más fuertemente desde la Subsecretaría de Ambiente, tienen que ver con energía, con residuos y con movilidad. Estamos volcando todo lo que estamos haciendo para ayudar a los ciudadanos a, disminuir los problemas ambientales que tengamos, pero además a trabajar fuertemente en este equilibrio económico, ambiental y social. Creemos que es un compromiso que hay que asumir desde la municipalidad. Les adelanto que vamos a estar haciendo gestión de la energía de todos los edificios municipales. Vamos a empezar por 3, ya les vamos a contar más en detalle, pero la intención es que no solamente desde la municipalidad, como propios actores de nuestro propio consumo y como ejemplo, empecemos a bajar lo que consumimos de energías fósiles, sino que además eso se publique y que sea dato abierto. También vamos a estar trabajando, estamos analizando proyectos de economía circular y estamos trabajando en la movilidad sustentable y principalmente en lo que es la última milla de la logística de movilidad sustentable. Eso es lo que le puedo adelantar. Hay muchos proyectos que van a hacer impacto positivo y que estamos muy orgullosos. Muchos de ellos vamos a estar trabajando con las universidades. La intención es ampliar el trabajo de la municipalidad con distintas instituciones, distintos actores y las universidades, sí o sí, que estén involucradas. Estamos trabajando junto con el Observatorio Ambiental en el análisis de indicadores ambientales de calidad de agua y aire que vamos a publicar, que van a ser dato abierto. Esa es nuestra intención. Así que esperamos que la transición de esta nueva normalidad y que la salida sea lo más positiva para todos. Bueno, espero que hayan disfrutado del ciclo. Les mando un abrazo grande y estamos a disposición siempre para charlar y dialogar sobre distintos proyectos para la mejora de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad. Muchas gracias.